En esta clase de evangelismo vamos a aprender los motivos que tenemos, la motivación, el porqué de anunciar el evangelio. En la clase anterior hemos aprendido que la voluntad de Dios, en el corazón de Dios, el deseo de Dios es simplemente salvar a todo hombre y mujer. Y la única forma que tiene es quitando de nuestras vidas nuestros pecados. En 1 de Juan, capítulo 1, leemos versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es una declaración contundente de la Biblia en cuanto a la situación espiritual de todo hombre y de toda mujer, sea religioso o sea ateo. Hay pecado en nosotros y ese pecado nos impide tener comunión con Dios, nos impide tener herencia en los cielos. De ahí que el alma se puede perder, de ahí nace el que Dios quiera salvar a todo hombre y a toda mujer, y ese es el motivo principal para anunciar el evangelio. Pero para que se produzca el nuevo nacimiento, porque así lo llamó Jesús, a lo que es la conversión, debemos de convertirnos, porque es la única manera que tenemos, si nacemos de nuevo, de poder encontrar el camino de salvación. Jesús respondió a un importante que le vino a consultar, a visitar, y preguntándole por la vida eterna. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dios sabe, conoce que tenemos que nacer de nuevo para la salvación. Y eso solo es posible si se anuncia la palabra de Dios. Deben de suceder dos cosas. La primera es que tenemos que anunciar y predicar el evangelio. La segunda es la fe. Anunciar. Anunciar es proclamar. Es que las personas, el entorno, la gente, la multitud, lo que sea a quien nos dirijamos, reciban algo que quizás no han recibido antes. Lo podemos leer en Romanos 10:13. Pero, ¿qué tenemos que anunciar? ¿Una iglesia? No. ¿Una teología, una doctrina? ¿Una forma de hacer las cosas en un templo? No. Tenemos que anunciar el evangelio, que son buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Romanos capítulo 10, versículos 13 al versículo 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el requisito. El hombre en pecado tiene que invocar el nombre del Señor para salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta, hermanos, amigos? Es necesario anunciar el evangelio. ¿Por qué? Si no se anuncia el evangelio, ¿cómo van a creer? Nadie puede creer en algo que ignora, que no sabe, que no conoce. Uno puede rechazar o creer solo aquello que llega a su conocimiento, que se le anuncia, que se le habla, que se le explica. Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios hace de cada hombre y mujer que redime un enviado para anunciar el evangelio, porque el motivo de predicar el evangelio es la salvación del hombre y de la mujer, porque el corazón de Dios es que nadie se pierda. El segundo punto que tenemos que ver también se relaciona no solo ya con anunciar el evangelio y la palabra de Jesús, sino va directamente relacionado con la fe. Anunciar el evangelio implica, hermanos,
que tenemos que saber y entender que no todo el mundo se va a salvar. Es una pena, es una desgracia, es una tristeza que a veces a los hombres de Dios, a los hijos de Dios, cuando estamos orando por otros, incluso nos lleva a llorar por ellos, porque vemos cuál es la perdición, cuál es el fin de una persona que no rinde su vida a Dios, que no se arrepiente de sus pecados, que no acepta el Evangelio de Jesucristo. Pero el corazón del malo es que muchas veces no quiere cambiar. Esto parece que es un choque. ¿Cómo podemos pensar? ¿Cómo una persona, sabiendo que algo es malo, no huye de ella y lo acepta? Bueno, hay ejemplos muy simples, muy sencillos, muy básicos que podemos entender. Los que están sujetos al problema de la adicción al tabaco, cuando compran esas cajetillas, leen letreros que les dicen: lo que vas a hacer te va a matar, lo que vas a hacer te va a enfermar de cáncer, lo que va a hacer, esto que vas a usar es matarte la vida, complicártela, incluso meterte en un hospital y que estés conectado a máquinas para no respirar. Y aún así, el hombre sigue fumando alegremente, como si estuviera en una fiesta. El otro ejemplo también básico es cuando no se respetan los límites de velocidad en las curvas o en algunos tramos en las carreteras o autopistas. El que conduce se cree: no, yo controlo, yo hago, yo sé, y no quiere anunciar. Ese es el espíritu rebelde. Ese es el espíritu de ir en contra de lo que se le dice. Él no quiere aceptar nada más que su propia idea, su propia voluntad, su propia teoría. Y al final todo eso acaba en un problema, en una tragedia. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios del mundo y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, pregunta San Pablo en Romanos. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pero ¿por qué se llega a este punto de que Dios permite la locura del mundo? Sencillamente lo leemos en el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, que es por la fe, porque Dios se ha revelado y tenemos que admitir la revelación de Dios por la fe, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? Alzaré mis ojos a los montes. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. Mire usted, amigo, hermano, su cuerpo. Mire las maravillas cómo se engendra un bebé, un niño en el vientre de una mujer. Nos rodea un sinfín de maravillas de sabiduría que el hombre no llega ni a la 10ª parte de toda la sabiduría que hay en su entorno. Pues por la sabiduría de Dios no quisieron reconocer a Dios, agradó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dese cuenta este texto, por la locura de la predicación. Y muchos hemos leído que dicen que la predicación es locura. Y sin embargo, esa locura que hay que aceptar por la fe es el único medio, el único camino que hay para que el hombre sea salvo. Pero esa predicación solamente puede venir si hay hombres y mujeres con el corazón de Dios que amen a las personas, que amen a todo el mundo que está perdido, que lloren por él y que carguen sobre sus hombros el deseo de testificar, de evangelizar, para que aquel que crea se salve. No podremos salvar a todos, no, está escrito, pero sí podremos llevar al cielo, por la gracia de Dios, a través de su mensaje, a todos los que podamos. Recuerden la parábola, hermanos y amigos, sencilla y clara del sembrador. ¿Cuál es nuestra labor? Salir a sembrar. Sembrar la palabra. Y la semilla que cae en buena tierra llevará fruto. Y habremos conseguido, para la gloria de Dios, y no por nuestros méritos, sino por su fuerza
y por la obra del Espíritu Santo en los corazones, habremos logrado que muchos se salven y no se pierdan. Otra cosa que hemos descubierto leyendo la palabra es que cuando anunciamos el Evangelio, cuando predicamos la palabra de Dios produce fe, porque la fe es en lo que Dios ha basado toda la puerta que se abre para redención y vida eterna. Y de hecho, si me permiten, la fe también la tiene la gente que no es cristiana. Aquellos que no creen, aquellos que son agnósticos o que quieren rechazar la idea de Dios y creen que venimos de un cúmulo de casualidades o que venimos de una evolución de un mono, que venimos del polvo cósmico, no sé, o de extraterrestres, no. La fe es la puerta que abre y la fe es en Dios, pero la fe viene por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fe. Ese es el camino, ese es el efecto que Dios tiene para que el hombre pueda creer. El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Desde la antigüedad el hombre, parte de la humanidad, ha rechazado el mensaje de Dios. Ya el profeta Isaías, en un momento quizás de duda, de crisis personal, o de dejar su carga a los pies del Señor, le dice, Dios mío, pero ¿quién está creyendo a nuestro anuncio? Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ya les leí antes en Corintios, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Saben cuál es la responsabilidad de todo hombre y mujer redimido por la sangre de Cristo? Testificar, en primer lugar, de lo que Dios ha hecho con uno mismo. Si tú has nacido de nuevo, tienes que decirle a otros cómo has encontrado la salvación, cómo se ha producido el milagro en tu vida del nuevo nacimiento. ¿Cómo es posible que tú, habiendo sido un ladrón, un mentiroso, un idólatra, un borracho, un violador o un violento, de repente tu vida haya cambiado? Porque has nacido de nuevo. El hombre viejo, al arrepentirte de esos pecados, la sangre de Cristo los ha lavado y te ha hecho una criatura nueva. Di eso a los demás. Ese es el comienzo, la raíz del evangelismo. Testificar de lo que Dios te ha hecho. Y lo siguiente es anunciar que la obra de Cristo en la cruz no es una obra histórica, no es una obra para fundar iglesias. Fue una obra de redención por amor. Entregó su vida 100% porque nos amaba hasta llegar a la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Una muerte dura, violenta. Una muerte que se asemejaba más a un martirio lento y doloroso, más que una muerte rápida, física. Fueron horas de agonía. Y en esa agonía, la sangre de Jesús cayó a la tierra. Y ese es el secreto de anunciar el Evangelio. Que Jesucristo derramó su sangre para el perdón de los pecados a todo aquel que en él cree. Algunos creen y dicen, no, yo soy buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no hago daño a nadie, yo voy a ir al cielo. No, al cielo va a ir quien quiere ir. Pero para ir al cielo, primero hay que escuchar que alguien venga y te diga, en primer lugar, lo que Dios ha hecho contigo. Jesús dijo, seréis testigos. Un testigo es alguien que ha vivido, ha presenciado, ha experimentado algo personal. El hombre que ha nacido de nuevo puede decir que Dios vive, existe, porque ha cambiado su vida. Y también anunciar el Evangelio implica señalar y decir al mundo que Jesucristo fue más que un hombre, fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Es el camino, la verdad y la vida, porque fuera de él no hay salvación en nada, ni en nadie. Solo Jesucristo salva. Y claro, la persona que rechaza estas dos cosas, la palabra del Evangelio y la fe en ella, entonces
es responsable con esa decisión de su propia perdición. Porque la fe la tenemos todos. El creyente necesita fe para creer en Dios, pero el ateo necesita fe para negar la existencia de Dios. No lo puede demostrar. El agnóstico necesita fe para dudar si Dios existe o no existe. Tiene una probabilidad, pero necesita fe porque no puede demostrarlo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, hermanos, en el mundo, los que somos discípulos de Cristo, es el alma humana, el espíritu humano. Y eso trasciende lo físico, trasciende lo emocional y trasciende, por supuesto, entonces, lo que es la mente humana, lo que es el raciocinio, lo que es la inteligencia humana. Entra en el camino de la fe, del espíritu, de lo que Dios ha dado al hombre. Nos ha dado cuerpo, alma y espíritu. Lo que hay que salvar es el espíritu. Y es por la fe en Jesús. Porque si no, el hombre, él mismo, con su decisión, rechaza salvación, rechaza la vida y simplemente está abocado a la muerte. San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: Jesús les dijo a sus discípulos, a los que habían creído en él: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dos cosas hay aquí que tenemos que aprender los hijos de Dios para evangelizar. Primero, hay que ir a todo el mundo. A todo el mundo. Y este mundo implica un mundo físico, pero también un mundo personal. Estemos donde estemos, hay que anunciar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Ir por el mundo. Y es un mandamiento. No piense usted, si es cristiano o cristiana, ha nacido de nuevo, que no, que evangelicen los pastores, los evangelistas, otros. No. Ese llamamiento es para toda la iglesia. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que testificar en todo el mundo lo que Dios ha hecho en su vida. La segunda cosa es: predicad el evangelio a toda criatura. Yo he encontrado que hay cristianos que creen que hay personas que no hay que hablarles o no les quieren hablar porque dicen son muy duros, son muy malos. Hay personas que no salen a hablar a otros del Señor o se niegan a hablar y solo van a la iglesia porque dicen es que hay mucha dureza en la sociedad. Ya lo sabemos, pero Dios es el que tiene el poder en su mano. El sembrador, cuando sale a sembrar, sabe que al lado del camino hay piedras, hay cardos. Sabe que alguna semilla va a caer en lugares que es imposible que crezca, pero alguna va a caer en buena tierra. Y usted y yo, hermano, hermana, no sabemos cuál es la buena tierra. Lo desconocemos. Por eso tenemos que sembrar la palabra de Dios y evangelizar y testificar a todo el mundo, a toda criatura. Y la palabra todo el mundo y toda criatura no nos deja ninguna excepción. Es todo. Y todo es todo. Simplemente todo. Y dice el versículo 16, el que creyere. Ahí entramos ya en que cuando evangelizamos y testificamos, nuestra responsabilidad delante de Dios, cuando tengamos que rendirle cuentas de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida desde que fuimos salvos, ahí nuestra responsabilidad, después que anunciamos el evangelio en todo lugar, a toda persona, ahí de repente la responsabilidad pasa de ser nuestra a ser del que ha escuchado la palabra. La responsabilidad la toma aquel que ha recibido el anuncio, crea o no crea, porque dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Cuando el hombre y la mujer aceptan el mensaje que le damos, la palabra que testificamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, y él busca lo mismo que nosotros hemos encontrado, si él quiere y fuere bautizado, será salvo. Pero el texto no queda ahí, de las palabras de Jesús. Mas el que no creyere será condenado. ¿Y quién condena? Dios no va a condenar a nadie. Dios no va a llevar a nadie al infierno. Esta idea está equivocada. Dios nos ama a todos. Yo he escuchado a veces, hace tiempo incluso en la escuela dominical,
cuando la maestra de la escuela dominical reprendía a los niños que se portaban mal en las clases de las iglesias, decía, pórtate bien que Dios no quiere a los niños malos. No es verdad. Dios ama a todos, ama a los pecadores y los pecadores somos malos. El pecado que llevamos nos hace malas personas, malos padres, malos hijos, malos ciudadanos, malos compañeros de trabajo, porque ese pecado siempre va a afectar negativamente en alguna forma a las personas que queremos o que nos rodean o con las que nos estamos relacionando. El que no creyere será condenado, es él. La gente que está presa en la cárcel con un juicio justo, porque me dirán, bueno, es que no todo el que está en la cárcel a veces se han cometido errores. Sí, se han cometido errores, pero estoy hablando de juicios justos y demostrados que no hay errores. El condenado que va a la cárcel porque se le ha demostrado su culpabilidad, no le condena al juez que dicta la sentencia, no le condena el abogado acusador en su juicio, le condenan sus propios hechos. Él va allí por lo que ha hecho. Los otros, el juez, el abogado acusador, incluso el jurado, lo único que han hecho ha sido aplicar unas leyes. Y esto es lo que tenemos, hermanos, hermanas, que hacer por el amor de Dios, porque está en el corazón de Dios. Evitar que la gente se condene. Llevarles el Evangelio con fe, sabiendo que la palabra que damos traerá fruto. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y pasando días, entonces vas a encontrar fruto de ese pan que has echado sobre las aguas. Parece que el pan se disuelve en el agua y se pierde. No, hermanos. Dice la Biblia que todo trabajo y toda labor para el reino de los cielos lleva fruto. No nos fijemos en la dureza de la gente, sino llevemos de rodillas al Señor oraciones de intercesión a favor de ellos para que se salven. Acordémonos de lo que hizo Abraham ante unas ciudades totalmente llevadas y arrastradas y cayendo en bancarrota en pecados horribles, Sodoma y Gomorra, pecados hombres con hombres, mujeres con mujeres, fornicaciones, adulterios, robos, borracheras, y sin embargo un hombre, el padre de la fe, el padre de que de sus lomos salió el pueblo de Israel, estuvo intercediendo por ellos. Ese es nuestro lugar, testificar, predicar e interceder, porque la voluntad del Padre, el corazón de Dios, la motivación de Dios y lo que nos debe de motivar a nosotros. ¿Qué motivó a Dios? El que Jesús viniera. De tal manera amó Dios al mundo, al verle perdido, que envió lo que más amaba y tenía cerca, a su Hijo unigénito, a Jesús. ¿Para qué? Para que muriendo Él por nuestros pecados, el que creyere en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Seamos así. Demos todo lo mejor de lo nuestro para llevar este evangelio, que muchos se salven. Descarguemos en otros, cuando escuchen la palabra, la decisión. Nosotros somos sembradores. Hagámoslo con amor y tengamos el corazón de Dios, un corazón de compasión y de pasión por todo el mundo que está perdido, que muchos de ellos están buscando la paz y la vida y no la encuentran. Así que adelante. Evangelizar es tener el corazón de Dios con amor y compasión por las almas y hacer nuestro el texto de Jesús. Él vio las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Que Dios nos ayude a ver la gente así. Que Dios les bendiga.